tardes a todos. Buenas tardes. A la sesión ordinaria de la Recuperación de Anatomía. Pongo a su consideración por el siguiente orden del día. Primer punto, registro de asistentes. Segundo punto, la lectura y aprobación de la tercer punto, la presentación del doctor José Eduardo Baena López, anatomía y infarto al miocardio de las bases al intervencionismo. Cuarto punto, la semblanza del doctor Natalio González, a cargo del doctor en ciencia, Franco Manuel Ángeles, jefe del departamento de anatomía del UNAM. Quinto punto, el anuncio del post-Why Anatomy de la doctora Marina Ortiz de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sexto punto, asuntos de la próxima sesión. Y como séptimo punto, asuntos generales. Si está de acuerdo con el orden del día, por favor de levantar manos y de aprobación. Levantamos que estamos de acuerdo. ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba por unanimidad. Para el registro de asistencia, ya se está pasando para que se le anote. Y para el segundo punto, le pido al doctor Carlos que nos haga favor de dar. Claro que sí. Con respecto al primer punto, debido a que por problemas no ajenos a la sociedad, sino cuestiones de paquetería, no pudo llegar la lista de asistencia oficial. Estamos pasando una lista de asistencia que les pedimos que se registren en ella y esta lista será agregada y fijada a la lista original. Entonces, por favor, todos anotenemos en la lista que van a estar pasando. Como segundo punto, me permito, con permiso de la sociedad y del presidente, presentar al doctor Eduardo Baena. El doctor José Eduardo Baena López es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, la licenciatura de médico cirujano, graduado con mención honorífica. Perteneció a los programas de alta exigencia académica y tiene especialidad en cardiología clínica por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Asimismo, es instructor activo del ACLS certificado por la American Heart Association, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Sociedad Mexicana de Anatomía y la Sociedad Panamericana de Anatomía. Asimismo, es Young National Ambassador de la Sociedad Europea de Cardiología Intervencionista, EAPSI. Tiene una formación en diplomados de gestión y liderazgo en salud por la Universidad de Berkeley de California, académico y profesor del Departamento de Integración de Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina, académico y profesor titular del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, que recibió, por cierto, el premio como profesor distinguido en 2011. Académico del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana de México, autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales en el área médica y cardiovascular, y ha participado en ponencias en foros y congresos nacionales e internacionales como el Congreso Europeo de Cardiología Mexicano de Cardiología, el ANCISTE y el ANCAM. El doctor José Eduardo Baena nos presentará anatomía del infarto al miocardio, de las bases al intervencionismo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Anatomía por la invitación y aquí a la audiencia. Pues voy a hablar en esta ocasión de anatomía del infarto al miocardio. Es un gusto para mí estar en esta facultad a la que los que saben yo le tengo mucho aprecio y respeto. Y bueno, pues vamos a empezar. El título de la plática es Anatomía del infarto al miocardio. Vamos a hablar desde las bases al intervencionismo. Ya me presentó muy bien el doctor Carlos Andrés Moreno y pues a mí me encuentran en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Entonces, cuando iniciamos en nuestra carrera, pues este es un primer momento muy impactante para todos cuando nos enfrentamos, que llegamos aquí a la Facultad de Medicina con muchos sueños, con muchas expectativas, y después nos enfrentamos con esto, con el primer año. Nos encontramos con un monstruo
que es el departamento de anatomía, donde muchos le tienen miedo, o muchos le tienen cariño, muchos lo terminan odiando, muchos lo terminan odiando. Esa es la realidad y yo creo que ustedes lo podrán decir. Y de las primeras cosas que aprendemos en el departamento de anatomía, entre varias, una es que el corazón no es así, ¿no? Como a lo mejor lo teníamos pensado, sino que a lo mejor el corazón tiene una forma más parecida a esto. Y es de las primeras cosas que tal vez nos impactan. Ya después aprendemos un poco más que estas son las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón, que tenemos una arteria coronaria izquierda, una arteria coronaria derecha, y que estas arterias coronarias van a nacer de la aorta, que es la arteria principal del cuerpo que va a dar diferentes ramas, pero son las que hasta algunos doctores o decimos en el aula que son las primeras hijas de la aorta, las arterias coronarias, y nacen precisamente de unos senos que tienen forma, se describen como de nidos de golondrina. Tal vez en la antigua terminología anatómica se describían como los senos de Valsalva. Todavía en los hospitales vamos a oír a los médicos decir que son los senos de Valsalva. Ahora tal vez se les conoce como los senos coronarianos, seno coronariano izquierdo, seno coronariano derecho, y un seno no coronariano, que sería el número 3, donde de manera normal no debería nacer ninguna arteria coronaria. Y aquí lo podemos ver en grande. Aquí están por qué son llamados nidos de golondrina, los senos coronarianos. Vemos aquí que un seno coronariano, que es el derecho, y aquí tiene el ostium para el origen de la arteria coronaria derecha, y así tenemos uno para la arteria coronaria izquierda y uno donde de manera normal no nace nada, por eso es el seno no coronariano. Y después, con el transcurso del bloque en anatomía, pues vamos aprendiendo que de estas dos arterias van haciendo cada vez más ramas. Y pues es una anatomía no tan compleja, pero sí que es de muy y vital importancia para después los años por venir, ¿sí? Vemos entonces que tenemos una arteria coronaria derecha, de donde nace la descendente posterior en el 90% de los casos, que es lo que va a determinar la dominancia coronaria. Y tenemos que del lado de la coronaria izquierda, que inicia como un tronco, que es el tronco de la coronaria izquierda, después se va a dividir en una circunfleja y una descendente anterior, y la descendente anterior nos va a dar ramos diagonales, nos va a dar ramos septales, y la circunfleja, pues que a veces en el 10% de los pacientes de ahí nace la descendente posterior, que va a irrigar la cara inferior del corazón, y a veces es cuando se dice que el corazón tiene una dominancia izquierda, pero solamente en el 10% de los pacientes. Después de este primer año, si todo resulta con éxito en la parte de anatomía, pasamos al segundo año, al menos aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM, entonces empezamos con fisiología. Y en esto es lo prometido en el año de fisiología. Nos prometen que vamos a aprender lo que, al menos en el bloque de cardiología, lo que queríamos saber del electrocardiograma, pero temíamos preguntar. Eso es lo prometido al menos en ese segundo año. Y ahí aprendemos que hay un sistema de conducción en el corazón que inicia con el nodo sinusal, ahí donde desemboca la vena cava superior, que se continúa con el nodo atrioventricular. Ahí hace una pausa, sale el haz de Higgs, y después del haz de Higgs salen las dos, ahí en el nodo atrioventricular, en el triángulo de Koch, después el haz de Higgs, y después salen las dos ramas las dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha del haz de Higgs, y por último las fibras de Purkinje. Y esto lo observamos en fisiología, porque ya después vemos que la actividad eléctrica de esta actividad del corazón, de este sistema de conducción, la podemos medir, y esto lo hicieron allá en Holanda de manera inicial a Eindhoven, y ponía entonces a los pacientes, les ponía unos electrodos y entonces medía la actividad eléctrica del corazón y lo dividió en derivaciones, así fue como le llamó. Hay derivaciones bipolares y hay derivaciones unipolares, que son estas, y podemos ver el sistema de conducción en sus dos ejes, en el eje horizontal del corazón, tanto en el eje vertical y en el eje horizontal o transversal del corazón. Y estos son a todos, si les han hecho algún electrocardiograma alguna vez, cuando van al hospital les ponen unos chuponcitos y les ponen unos electrodos en las manos, y esto es lo que medimos, la actividad de lo que aprendimos en el primer año de la carrera, lo que aprendimos en el sistema de conducción. Si todo sale bien, pasamos el segundo año sin problemas, la libramos también, y posteriormente pasamos al tercer año, pasamos a las rotaciones clínicas, y entonces se vuelve un poco más interesante y es momento de nosotros aplicar los conocimientos que tuvimos en el primer y segundo año de la carrera.
Y de repente nos enfrentamos con esto. Ahora sí vemos un electrocardiograma de verdad, con un paciente, ¿verdad? Ya no es nada más únicamente la literatura. Y entonces, a lo mejor esta es nuestra primera impresión que podemos tener. No sabemos qué hacer, para dónde ver, por dónde empezar a ver el electrocardiograma. ¿Sí? Y ahora aprendemos, entonces, que eso que vimos en fisiología, que nos enseñó en este triángulo que se llama el triángulo de Eindhoven, donde medía el sistema de conducción del corazón, lo podemos extrapolar, y si le ponemos una imagen anatómica, podemos ver que esos cuadrantes o esos vértices de ese triángulo nos hablan de hacia dónde va el sistema de conducción del corazón o la información del sistema de conducción. Y entonces puede que ya por esa etapa de la carrera empezamos a entender que tiene sentido todo lo que aprendimos en el primer año de la anatomía del corazón y el segundo año de la fisiología del corazón, y ya lo empezamos a relacionar. Empezamos a aprender que el electrocardiograma lo podemos ver que son selfies del corazón, ¿sí? Si nosotros vemos al corazón de diferentes ángulos, nos podemos tomar una selfie aquí, nos podemos tomar la selfie aquí, nos podemos tomar una selfie aquí, y de hecho tenemos que tomarnos varias fotos, ¿sí? Así como lo hacen todos en sus redes sociales. Así es lo mismo el electrocardiograma, y por eso tiene 12 derivaciones el electrocardiograma, 12 selfies, por así decirlo, porque de repente podemos ver el corazón de una manera, ¿sí? Pero la realidad es que no todo es lo que parece, ¿sí? Entonces, por lo tanto, necesitamos diferentes ángulos o diferentes maneras de ver al corazón en distintas orientaciones. Y como esta plática trata de infarto, ¿sí? Específicamente no vamos a hablar de más del electrocardiograma, y únicamente quiero que también, aunque podemos disecar el electrocardiograma y dividirlo en sus diferentes partes, en sus diferentes componentes, únicamente para esta clase, como se trata de infarto, únicamente quiero hacer énfasis en este segmento que se llama el segmento ST, esta parte del electrocardiograma que se llama el segmento ST. ¿Y por qué? Porque aunque se dediquen a la medicina, o aunque no se dediquen a la medicina, y aunque dentro de la medicina no se dediquen a la cardiología, ni les interese ni les guste, esta parte que se llama el segmento ST puede salvar vidas cuando detectan que está anormal, ¿sí? Y este es el segmento ST. Al final de esta onda, que es la onda S, justo aquí, y aquí empieza la onda T, que sería esta. Este segmento, que es una línea, tiene que ser totalmente horizontal y en correlación con todo el electrocardiograma. Este es el segmento ST. Ese es un segmento ST de manera normal. ¿Y por qué les digo que puede salvar vidas? Es lo único con lo que quiero que se queden tal vez de esta plática, o que sean médicos que se dediquen a la clínica, médicos que se dediquen a la cirugía, porque nos va a detectar problemas muy serios, ¿sí? Y después, ¿por qué? Porque podemos ver que ese segmento ST puede estar hacia abajo, vean cómo no está en una línea horizontal con el resto del electrocardiograma. Y como yo les digo a mis alumnos, cuando vean un segmento ST hacia abajo, piensen que va a ser una muerte lenta, ¿sí? Va a ser muerte, pero una muerte un poquito más lenta. Pero cuando ustedes vean un segmento ST hacia arriba, no vean cómo está hacia arriba del horizontal, que se dice supradesnivel del ST o elevación del segmento ST, piensen en una muerte, pero ahora sí piensen en una muerte inmediata, en las siguientes horas. Por lo tanto, son urgencias y emergencias médicas, y a lo mejor no saben cómo va el ritmo del corazón, cuál es su frecuencia, si tiene una arritmia o no, si está bloqueado o no, tal vez no, pero esto sí va a marcar una emergencia médica. Y entonces, ya sabiendo que cada derivación, por ejemplo en este caso será la derivación de 1, o en este caso la derivación de 2, que nos va a el electrocardiograma, y sabemos que cada derivación del corazón, quedamos que era una selfie del corazón, una foto de diferente ángulo del corazón, vamos a poder dividir o localizar el infarto donde veamos esta alteración del segmento ST. Entonces, si nosotros nos regresamos, ahorita que veamos el triángulo de Eindhoven, vemos que las derivaciones de 2, de 3 y ABF es como si nos tomáramos una selfie desde abajo, y nos habla entonces que el infarto viene de la porción, es un infarto inferior o viene de la porción inferior del corazón. Si hablamos de D1 y ABL, que ven de manera lateral del corazón, aquí lo podemos ver, D1, vean, está de este lado, y ABL está aquí, entonces hablamos que es un infarto lateral del corazón. Como les dije previamente, ABF, D2 y D3, estas tres ¿hacia dónde van? Hacia abajo del corazón. Entonces así podemos, dependiendo de donde encontremos estas alteraciones del ST, podemos determinar nosotros dónde va a estar el problema del infarto en el corazón. Y así lo pueden ver ustedes en esta tabla.
Y entonces se van a enfrentar ahora sí con un electrocardiograma y ahora van a relacionar todo lo que están aprendiendo de anatomía del corazón, fisiología del corazón y lo que están aprendiendo de la parte clínica de evaluar un electrocardiograma. Entonces ya después de un análisis profundo que ya van a poder hacer de manera más inteligente, ustedes van a poder correlacionar con todo lo previo y entonces ustedes saben que en este caso donde ven algún voluntario, si van a tomar algún voluntario de si hay algún alumno, o simplemente donde ven la elevación del ST. Acuérdense que no queremos ver nada más que la elevación del ST. Lo ubicamos todos aquí en las diapositivas. Vemos aquí el ST, todos lo vemos. Está elevado en D2, D3 y ABF. Entonces quiere decir que se viene una muerte pronta, ¿sí? Y es ¿de qué cara del corazón? De la cara inferior del corazón. ¿Ya vieron cómo ya hicieron un análisis muy profundo? Y entonces, ustedes que nos gusta, a todos los aquí reunidos que nos gusta la anatomía, podemos relacionar ese electrocardiograma que acabamos de ver con lo que ya aprendimos en la anatomía. Vimos que la parte inferior del corazón, en el 90% de los pacientes, como ya había comentado, da la arteria descendente posterior, que es una rama de la arteria coronaria derecha. Aquí vemos a la coronaria derecha naciendo, ¿sí? Aquí viene la aorta, nace la arteria coronaria derecha, y aquí vemos la parte inferior del corazón. Y vemos esta arteria que la terminología anatómica les gusta llamarle mejor interventricular posterior, porque va en el surco interventricular, pero en la parte de atrás. Aunque en los hospitales van a ver que como va hacia abajo, todavía se le sigue llamando más comúnmente la descendente posterior. Y entonces, su correlación clínica y anatómica fue muy buena después de adquirir unos buenos conocimientos. Y esto pues vamos a darle un excelente servicio, ¿no? Entonces ya saben que a lo mejor muy probablemente este paciente que acabamos de ver, el infarto inferior que tiene, está relacionado con ¿qué arteria coronaria? La arteria coronaria derecha, probablemente incluso que sea específicamente del ramo que es la interventricular posterior. Por eso le vamos a dar un excelente servicio. Entonces después pasan sus rotaciones clínicas y posteriormente ya les toca ir al internado o les toca ir a su servicio social, ya ver pacientes ustedes solos. En el internado, que ustedes los ven, siempre hay alguien que tiene que respaldarlos, o deciden hacer una residencia, tenga afinidad o no afinidad con las cuestiones cardiovasculares. Y les toca hablar de un paciente real, ¿sí? Que si ustedes ven las noticias recientes, esto sí es un paciente real. Vemos que nadie está exento de tener un infarto, y este que es el portero de Oporto actualmente, antiguo portero del Real Madrid, pues sufrió un infarto a sus 37 años de edad. Entonces ahora nosotros nos enfrentamos y nosotros somos los que estamos enfrente del paciente. Y sí, efectivamente, vemos ahora un nuevo electrocardiograma. Y nuevamente, ¿qué vemos? ¿Dónde vemos? No quiero que vean cuál es la P, cuál es el QRS, que la T, qué ritmo, ¿sí? Porque no es clase de electrocardiograma o no es conferencia de electrocardiograma. Nada más queremos ver lo que nos va a salvar la vida en un determinado momento, que es el segmento ST. ¿Y dónde vemos que el segmento ST no está parejito? Nuevamente vemos que está en D3, aquí lo vemos aquí, D2 y ABF. Entonces, ya con nuestros conocimientos de toda la carrera, por eso es de las bases al intervencionismo en nuestra clase, otra vez volvemos a analizar nuestro triángulo de Indore. Y nosotros vemos cómo, nuevamente, ABF, D3 y D2, ¿hacia dónde marcan estas flechas? Hacia abajo. Sabemos que entonces el paciente está teniendo un infarto inferior del corazón. Y ahora sí, cuando ya nos toque hacer nuestra nota, ¿sí? ¿Qué vamos a poner en nuestro diagnóstico? Infarto agudo del miocardio. ¿Qué tipo de infarto tiene? Con elevación del segmento ST. ¿En qué cara lo tiene? En la cara inferior, ¿sí? Y podemos incluso hasta poner probable arteria causal del infarto, la coronaria derecha, ¿sí? Y ya como ya estamos en otra etapa de nuestra formación, ya no nos quedamos solamente ahí, ahora pasa la parte terapéutica, la parte del intervencionismo. Y esto es lo que hacemos. Ahora este paciente, pues sí, ya se infartó, que bueno que ya lo diagnosticamos, pero bueno, no lo podemos dejar así, hay que hacerle algo. Y hay que corroborar si todo lo que aprendimos en estos años es real. Entonces vemos aquí que el paciente va a pasar a un procedimiento que se llama cateterismo diagnóstico, y si lo requiere el paciente posteriormente se le hará un cateterismo terapéutico. ¿Y en qué consiste el cateterismo diagnóstico? Pues inicialmente mediante una punción en la ingle, ¿sí? En la arteria femoral, que
que también la anatomía, lo que quiero que quede claro, que quiero manifestar en esta conferencia, que la anatomía nos da las bases desde el principio hasta el final, y ustedes van a saber dónde se encuentra la arteria femoral y van a sentir el pulso femoral, y se acuerdan de sus mnemotecnias durante la carrera del famoso VAN, ¿sí? Nervio, arteria, vena. Van a poder hacer la punción en la arteria femoral para poder llegar hasta las arterias coronarias, y de manera de lo más nuevo que existe en el cateterismo diagnóstico y terapéutico es que ya ni siquiera se hace por la arteria femoral, se hace lo menos invasivo, que es una punción que se puede hacer en la arteria radial. Entonces ustedes pueden ubicar el pulso de su arteria radial, para los estudiantes que están aquí, ubicando la tabacera anatómica, ahí van a sentir el pulso de la arteria radial, y aquí donde está la apófisis estiloides también van a sentir el pulso de la arteria radial. Mediante una punción ahí se puede meter una serie de catéteres y después unas guías coronarias del tamaño de la finura de un cabello, y se puede llegar hasta las arterias coronarias para pintarlas o colorearlas con un contraste, un medio de contraste, y que nos va a pintar, y esto es lo que vamos a ver posteriormente en el estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una proyección AP o anteroposterior, estamos viendo al corazón, ahora lo estamos viendo de frente, una proyección de frente, una selfie de frente, y vemos que se pinta el corazón. Vean, esta es la arteria coronaria, aquí está el ápex, y esta es la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Y vemos entonces que se pinta bien. ¿Ven que lo negro llega hasta el final del ápex? Pues entonces esto quiere decir que la arteria coronaria izquierda, que se divide en sus dos porciones, en la descendente anterior, que es la que llega hasta acá al ápex, la vemos aquí, y que va dando ramitos diagonales y septales, se pinta bien. Entonces parece que la arteria descendente o interventricular anterior no tiene mayor problema, y la arteria circunfleja también se ve que no tiene mayor problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos avanzar. Tenemos que ver al corazón pues de diferentes ángulos. Aquí igual seguimos viendo la arteria coronaria izquierda y lo seguimos viendo de diferentes ángulos, y vean cómo se pinta totalmente bien. No hay mayor problema con esto. Pero el problema pasa cuando pasamos entonces a cuál era nuestro diagnóstico: probable arteria causal, la arteria coronaria derecha. Y entonces vemos que no se pinta la coronaria derecha. ¿Se la imaginan o no se la imaginan dónde debe pintar? ¿Sí? La tiene, debe pintar todo esto, la arteria coronaria derecha, pero vean, tiene interrupción, ¿sí? Tiene una obstrucción coronaria, una obstrucción desde el inicio de la coronaria derecha, desde el segmento proximal de la coronaria derecha. Entonces, como les comenté antes, mediante un catéter después pasamos una guía con la finura de un cabello, que lo podemos ver aquí, si lo alcanzan a ver. Se trata de atravesar ese trombo o ese coágulo que se formó en la arteria coronaria derecha, se atraviesa para que entonces vuelvan a pasar, aunque sea un eritrocito, y le dé un poquito de respiración o de oxígeno a esa parte del miocardio. ¿A qué cara del miocardio? A la cara inferior, ¿no? Que es la que va a llegar a la coronaria derecha y al ventrículo derecho. Y así es como empieza a pasar, pero de repente vemos que el procedimiento se tiene que detener, y vemos ahí otro cable que no habíamos visto previamente. ¿Sí lo ven? Que no estaba previamente. No pudimos seguir destapando este coágulo porque se tuvo que interrumpir el procedimiento para ponerle este cable que está en el ventrículo derecho del corazón. Aquí está el ventrículo derecho y continuamos la imagen, ahí estaría el ventrículo izquierdo. ¿Y a qué creen que corresponde ese cable? Ese cable es un marcapasos temporal, porque ese paciente desarrolló un bloqueo cardíaco, ¿sí? ¿Y por qué va a desarrollar el bloqueo cardíaco? Y otra vez tenemos que, aunque ya estemos en una etapa más avanzada en nuestra formación, tenemos que regresarnos a la anatomía del corazón, y nosotros sabemos que la arteria coronaria derecha da una arteria del cono, o la arteria infundibular, pero aparte de la descendente posterior, que ya lo mencionamos, que nos determina la dominancia del corazón, si es derecha o izquierda, nos da estas dos ramas: la arteria del nodo sinusal y la arteria del nodo atrioventricular, al menos en el 60% de los pacientes, es decir, la mayoría de los pacientes. Y entonces, si la arteria coronaria derecha está obstruida y de ahí nacen estas ramas del nodo sinusal y del nodo atrioventricular, el sistema de conducción del corazón se va a ver afectado, y entonces el paciente va a dejar de tener latidos, va a estar bloqueado, ¿sí? Se va a parar, por así decir, su corazón, o va a ir más lento. Entonces, es por eso
Aquí los vemos en la anatomía, la arteria coronaria derecha, vemos aquí la arteria del nodo sinusal, que va aquí a donde está la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, y vemos la arteria atrioventricular, ¿sí la ven? Ramas de la coronaria derecha en la mayoría de los casos. Y entonces sabemos que el paciente durante el procedimiento, al tener la arteria coronaria derecha tapada, pues presentó obstrucción de estas arterias también, o alteración del flujo de estas arterias, y entonces el paciente cayó en una arritmia, en un bloqueo atrioventricular completo. Y entonces, antes de continuar, porque el paciente de repente se desmaya y deja de tener signos vitales, pues hay que ponerle un marcapasos, y este es el marcapasos que se pone aquí en el ventrículo derecho. Ya que correlacionamos todo esto, finalmente podemos continuar con el estudio, y es así como nos queda nuestra arteria coronaria. Ya después que hacemos todo el procedimiento, se pasa una guía coronaria con la finura de un cabello, ya que se consigue atravesar ese coágulo, por donde se atravesó ese coágulo se pasa un baloncito que tiene un globo que lo inflamos para abrir bien la arteria, y para que no se vuelva a cerrar esa arteria, lo más nuevo que existe es ponerle unas mallitas metálicas que se llaman stents coronarios. Y de esa manera, vean qué bonito, aquí podemos ver el stent coronario, si lo alcanzan a ver, que se ve como diferente morfología. Está pintado, ahí se pone donde estaba el stent coronario, y vean cómo está bonita la arteria. De no tener arteria coronaria derecha, ahora el paciente vuelve a tener coronaria derecha. Y pues bueno, finalmente pues sí podemos tener pacientes sanos, podemos tener pacientes tranquilos, pacientes que sean felices, ¿sí? Y de esta manera es como yo quisiera mostrarles en esta conferencia, que iniciamos nuestras bases en nuestras diferentes facultades, para los que nos están sintonizando, o para los que somos de aquí de la Facultad de Medicina de la UNAM, y para que entiendan por qué es necesario que se aprendan todas esas ramas que uno les trata de enseñar durante el año de anatomía, para que aprendan por qué es necesario todo lo que se tiene que aprender en fisiología y cómo después lo tienen que correlacionar clínicamente, y cuando ya estén en la parte clínica y más avanzada de su carrera o de su residencia médica, si así lo deciden, pues de nuevo van a tener que regresarse a las bases, y eso nos va a dar un mejor conocimiento médico. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien del público desea alguna pregunta en este momento, ¿sí? Le pasamos por favor el micrófono. Un momento, por favor, para que te podamos escuchar también en redes. Con respecto al físico del futbolista, después del stent puede volver a sus actividades normales. Después del stent puede volver a sus actividades normales. La respuesta es depende, ¿sí? Hay que hacer una serie de estudios, dentro de ellos una rehabilitación cardíaca, así como cuando uno se rompe una pierna, un hueso, un hueso de la pierna o del músculo, pues el paciente tiene que ir a una rehabilitación física. El corazón finalmente también es un músculo, entonces el paciente tiene que iniciar una rehabilitación cardíaca, y se hacen varias pruebas. Una de ellas es una prueba de esfuerzo, donde se determina la capacidad funcional que ahora tiene ese corazón, depende de qué tan dañado esté. Generalmente los pacientes, si son tratados a tiempo, sí, por eso les dije, cuando vean ese segmento ST elevado, es una emergencia, o sea, no es una muerte inmediata, no vamos a esperarnos, pues voy a ir al médico en una semana, no llega, es una emergencia. El tiempo es músculo, y mientras más rápido se atiende el paciente, más probabilidades hay de que con menos daño quede el corazón de ese paciente, y muy probablemente regrese a sus actividades normales. Después de un infarto, con el infarto hay, yo diría que dos desenlaces: o el paciente muere como consecuencia del infarto, o el paciente sobrevive, o sea, si no se trata, cuando no se trata del infarto, o sobrevive, no lo mata el infarto, pero queda con una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, donde aunque todavía vive el paciente, el corazón, como está tan dañado, ya no bombea la misma cantidad de sangre al resto de los órganos. Pero la respuesta es, depende de la gravedad del infarto y el daño con el que haya quedado. Gracias. Doctor. Yo sí quiero felicitarle, doctor. La verdad es atendiendo las bases de la formación del médico, creo que es una práctica que nos deja mucho de aprendizaje.
Porque a veces decimos, pues ya pasamos, ¿no?, anatomía y bien rápido nos vamos al corazón, no mencionábamos que son las arterias coronarias derecha e izquierda y listo, pero aquí nos acabas de dar pues la explicación tomando en base las disecciones del doctor Arteaga y Adelina. Yo creo que eso es increíble, que pueda uno imaginar que el hecho de que esté nada más tapada, el origen le va a dar un problema complicado al cardiólogo intervencionista, sobre todo, bueno, al paciente, pero lógicamente que si no identificas que de ahí están las arterias, o que de esas ramas que están saliendo o naciendo las arterias, que le van a dar nutrición o oxigenación a los nodos que van a manejar toda la ritmicidad cardíaca, pues seguirías picándola ya hasta que el paciente termine. Yo creo que es muy importante lo que nos acaba de enseñar el doctor, sobre todo la parte fisiológica, porque a veces no entendemos que el corazón, la fisiología con el electrocardiograma lo podemos ver entre 3 dimensiones, pero parece que tener bastante conocimiento, y desde el momento en el que están viendo las líneas ya es la parte de abajo, es la cara inferior, es la cara anterior, pero eso es tener buenas bases en los primeros años de la carrera. Después es bien difícil, aunque yo veo a algunos residentes que luego vienen acá al departamento de tratar de disecar neuro y todo, pero es mucha inversión de tiempo que ya se perdió. Entonces yo creo que queda clavo esto en la Sociedad Mexicana de Anatomía, ¿no? Qué padre que esto te invitaran a darlo en fisiología, en la Sociedad Mexicana de Fisiología, porque muchas veces también es necesario que se les expliquen las bases. Entonces te felicito, un trabajo muy bonito, y además lo que estás haciendo ahora es también bastante. Muchas felicidades. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más allá arriba y un comentario posteriormente del doctor Granados, con el cual cerraríamos las preguntas. Enhorabuena, doctor, gracias por compartirnos estos temas. La primera pregunta va relacionada a esto. Sabemos que la mayoría de las causas de estas situaciones es secundaria a una obstrucción como tal en la arteria, ¿no? Y que puede ser, o la mayoría de los casos, por aterosclerosis, por colesterol y demás. Poniendo el ejemplo de este paciente que es un atleta de alto rendimiento, ¿cuál sería la causa probable o la más probable por la que él haya tenido este padecimiento? Y la segunda pregunta es, ¿qué sigue con estos pacientes? ¿Cuál es el seguimiento que se les da una vez que se ha intervenido con el stent y demás? Gracias. Respecto a la primera pregunta, la causa específicamente de este paciente de Iker Casillas, en general de las causas del infarto, la primera causa de infarto de obstrucción coronaria es la aterosclerosis, donde las arterias progresivamente, y no solo las del corazón, sino así pueden tener también las de las piernas, y tener una insuficiencia arterial periférica, etcétera, etcétera. Es la primera causa de infarto, la aterosclerosis. Sin embargo, existen otras causas. Otra causa importante, por ejemplo, sería que el paciente no tiene como tal, no se están cerrando in situ por una placa de ateroma a las arterias, sino que viene un coágulo de otro lado, que sería causas embólicas, ¿sí? Algunas arritmias, específicamente la fibrilación auricular, que es una arritmia también que se genera en el corazón, hace que se formen coágulos en el corazón, y pues acuérdense que del corazón sale todo, ¿sí? Desde ahí se pueden ir a donde se van principalmente, y como la gente los conoce como las embolias, pero realmente es una embolia cerebral, ¿sí? Una embolia cerebral se va a las carótidas y provoca ya un gran problema, pero también se puede ir a las coronarias, se puede ser un infarto por un embolismo, ¿sí? Hay otras enfermedades que se llaman enfermedades protrombóticas, que no se forman los coágulos en el corazón, sino que el cuerpo humano forma coágulos de manera pues no normal, sino de manera anormal, y como dentro a lo mejor la que más has oído principalmente es la enfermedad de lupus, que es una de las enfermedades protrombóticas, pero así hay otras, deficiencia de factor S, factor no sé qué, factor 5 de Leiden, hiperhomocistinemia, hay varias causas. Y otra que a lo mejor, por ejemplo, si te pongo el ejemplo de algunos cantantes, de algunas estrellas de rock, que es el vasoespasmo, donde no hay una obstrucción en la arteria, sino que de repente hay una descarga adrenérgica tan importante en el que las arterias por así decirlo coloquialmente, se aprietan, se espasman, y al espasmarse pues no pasa sangre y es como si fuera una obstrucción. Y a veces esto lo vemos más comúnmente les digo, las estrellas de rock, porque es generalmente por drogas.
específicamente por cocaína, ¿sí? Y uno de los músicos que más me gusta, más admiro, por ejemplo Gustavo Cerati, pues se cree que el infarto cerebral que tuvo fue por un vasoespasmo circunferencio. Pero sí, esas son las otras causas. Respecto a qué sigue después de que se atiende el paciente con el infarto, pues bueno, lo que sigue es el recuento de los daños. Ya se atendió el paciente, hay que ver qué tanto del miocardio que estuvo en peligro se salvó y ver con cuánta función ventricular quedó ese paciente. Acuérdense que así como los infartos, que es algo que les puse aquí de la correlación anatomoclínica, los infartos de la coronaria derecha, generalmente como son, la coronaria derecha es la que más irriga al nodo sinusal y al nodo AB, se complican principalmente con bloqueos atrioventriculares. Y los infartos anteriores, que son de la coronaria izquierda o de la descendente anterior, que irrigan al ventrículo izquierdo, al claudicar el ventrículo izquierdo, con lo que principalmente se complican es con choque cardiogénico. Entonces hay que ver con cuánto queda el paciente después de función ventricular y para tratar de recuperarla lo más posible o darle tratamiento para insuficiencia cardíaca a este paciente. Bien, continuamos con preguntas y comentarios. Doctor Granados. Bueno, antes que nada, ¿eres maestro de aquí en la facultad Sí, doctor. de anatomía? Era, ya no. ¿Ya no? Ya no. Acabas de dar una clase extraordinaria. Te felicito. No es posible, o si es posible, presentar un cuadro clínico con base anatómica, fisiológica, la consecuencia, el tratamiento, etc. en 20 minutos. Te felicito. Ojalá tuviéramos más maestros con esta capacidad. No sé cómo se hace como médico, pero como profesor, hay lástima que no estés en el departamento. Otra cuestión es, ¿por qué Gabino Barrera? No sé si los demás que estén aquí presentes sepan por qué Gabino Barrera. Quiero decirles que yo soy un admirador de Gabino Barrera. Fui director de la Preparatoria 1, Gabino Barrera. Con López Portillo, en 1981, hicimos el sello del centenario de la muerte de Gabino Barrera. Y Gabino Barrera es el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria 1867. Y la preparatoria es la escuela que, siendo hija, le dio origen a la mamá de la Universidad Nacional Autónoma de México. No sé por qué está ahí, pero a mí me sorprende y te felicito. Porque Gabino Barrera es el origen de nuestra universidad y por lo tanto de nuestra facultad de medicina. En otro lugar, quiero también comentar que, ¿por qué lo dejaste ir, Manuel? Pues se van a contratar, como sea, de veras extraordinario, te felicito, porque digo, fui médico, pero soy docente desde hace 52 años. Y en buena medida, pues, es una muestra de que todos, en cualquier nivel, en cualquier institución, si tenemos interés y además queremos formar los alumnos, vamos a hacer lo que tú haces con esta presentación excelente. De verdad, felicito y me sorprende. Muchas gracias, doctor. Y ojalá sigas. Adelante. Muchas gracias. Respecto a comentarios, pues todavía me encuentro en el Departamento de Integración de Ciencias Médicas, ahí mismo ahí en el 4º piso. Respecto a lo que decía Gabino Barrera, ya no lo pude explicar, pero sí tiene una explicación, y si hay alumnos aquí míos o previos, de años previos, lo sabrán. Yo no fui en la escuela, yo no estudié en alguna prepa UNAM, pero Gabino Barrera, para los que somos de la Facultad de Medicina, es el premio al mérito académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y él tiene esta frase que se llama orden, amor y progreso, y es una frase que yo ocupo recurrentemente con mis alumnos en la vida diaria, y es por eso que me gusta tanto, y siempre les explico lo mismo, porque luego pasa y que queremos leer una gasometría, queremos leer una radiografía de tórax, o queremos ver un electrocardiograma, y al menos lo vemos y decimos, pues está bloqueado. No, pero a ver, espérate, el electrocardiograma se lee en un orden, ¿no? Es ritmo, frecuencia, eje, onda P, etcétera, etcétera. Entonces siempre les digo, a ver muchachos, amor lo van a encontrar en la facultad, no se preocupen. Progreso, si estudian. Entonces, ¿qué deben de tener? Orden. Entonces, esa es la razón por la que pongo aquí a Gabino Barrera y que también me gustaría compartirse. Finalmente, cerraremos con estos comentarios y dudas del público presente, pero nos comentan que tenemos un último comentario en redes. ¿Podría por favor leerlo vocal estudiante Alejandra? Claro que sí.
Dan Corea pregunta por Facebook. Primeramente, felicitar al doctor por su presentación. Y bueno, su pregunta es: ¿qué probabilidades existen que tengan que realizar un recambio de stent coronario cuando existe una obstrucción coronaria previamente restaurada con stent? Bueno, realmente recambio no se quita el stent que ya tiene y se pone otro. Lo que puede pasar es que cuando se le pone un stent coronario a un paciente, este stent coronario hay que cuidarlo, finalmente es un microtrasplante al paciente, es un dispositivo que no es normal que esté ahí. Entonces se le dan ciertos medicamentos antiagregantes, incluso algunos pacientes anticoagulantes, para que el paciente no reaccione a y aún así el paciente que no se cuida puede volver a formar una placa de ateroma adentro de este stent y provocar algo que se llama reestenosis intrastent. Y lo que se hace ahí, el paciente le puede volver a dar otro infarto porque se tapa ahora el stent y le da ahora un infarto agudo del miocardio en el sitio donde tiene el stent. Se vuelve a entrar a cateterismo y si es probable se pone un nuevo stent dentro del stent y eso se le llama stent intrastent. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer. No se recambia uno por otro, se pone un stent dentro del stent y eso es stent intrastent. Los stent también es una historia y podríamos hablar otra conferencia de esto. Inicialmente eran metálicos, o sea, un tubo metálico nada más. Actualmente lo más nuevo es que son liberadores de fármaco. Ahora stent metálico lo recubren de ciertos medicamentos antiproliferativos como everolimus, sirolimus, paclitaxel, para que no haya proliferación celular dentro del stent y no se vaya tapando ese stent o se tarde menos. Entonces, sí ciertos, los stents previos, los stents metálicos desnudos se llaman, se asocian a mayores tasas de reestenosis comparado con los stents liberadores de fármaco. Pero sí se puede poner un stent dentro del stent. ¿Sí? Agradecemos al doctor José Eduardo Baena por su increíble ponencia en anatomía del infarto al miocardio, desde el intervencionismo. Le entregamos una constancia en representación del presidente, el doctor Elizondo. Fuerte aplauso. Bien, doctor Elizondo, seguimos en línea. Sí. Este punto del orden del día solicito de manera respetuosa al doctor en Ciencias Alberto Manuel Ángeles Castellanos, jefe del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM, pase a leer la semblanza del doctor Natalio González. Gracias Carlitos, gracias. Bueno, voy a hacer la semblanza del doctor, realmente no la voy a leer, voy a hacer una presentación a manera de, pues no nada más de semblanza. Yo creo que el doctor Natalio, desde mi punto de vista, y como expresidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía, creo que se merece también, a manera de homenaje, estas breves palabras que voy a decir. El doctor Natalio Rosales González nació en el poblado de Llanover de Puebla el 25 de diciembre de 1941. Es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en Medicina Legal y maestría en Criminalística, la cual está pendiente su titulación y estamos pensando en cómo llevarla a cabo. Y también fue presidente de esta sociedad, que es muy interesante, en el bienio 1991-1992. Y me da mucho gusto ver aquí, dentro de la sociedad, ahorita acompañamos gente desde un año de edad, yo creo, ¿no? Entonces, sería ahí arriba, tenemos un bebé, y que es familia del doctor, ¿no? Y son mis hijos, yo a mis hijos digo, vengan, porque es importante que escuchen lo que voy a decir, porque siempre tengo unos niños que si no se puede, papá, van a ver que sí se puede. Podríamos terminar con la semblanza del doctor ahí, enseñándoles sus dos títulos, el título como médico y su título como maestro legal. Lo interesante del doctor es que el doctor Natalio llegó aquí a la Facultad de Medicina cuando él tenía, a la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando él tenía 18 años. 18 años empezó a trabajar como peón, sin la primaria completada. Tenía la primaria. Entonces, siendo peón, él estuvo en varios servicios, el servicio de carpintería, tapicería y almacenista, y tuvo muchos problemas, porque tenía problemas para entender la organización de lo que había en el almacén por la baja escolaridad que tenía. De ahí nace la necesidad de estudiar, y siendo peón
estudia la secundaria, la prepa, y entonces le dan chance de subir a ser vigilante, ¿no? Y estando de vigilante, el doctor estudió la carrera de medicina. Platicar con él es lo más rico que se puede imaginar, con un café y poder platicar con él. Y me platicaba que estaba haciendo el internado en el hospital 20 de noviembre y trabajaba de vigilante. Entonces, en una ocasión, pues, siempre nos dicen como anécdotas, pero uno no lo creía, el doctor se durmió jalándole ahí como ayudante de una cirugía, ¿no? Entonces, tuvo problemas ahí, estuvo 6 meses nada más en el 20 de noviembre. Y entonces de ahí ya se fue a terminar su internado a otros servicios rotatorios. Hizo su servicio social en el asilo para ancianos Vicente García Torres, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Nada más trabajaba 4 horas porque las otras las trabajaba en la universidad todavía como vigilante. El 2 de octubre de 1975 tiene el título, y ese mismo año ingresa como ayudante de profesor del doctor Salvador de Lara Galindo, expresidente de esta sociedad y también jefe del departamento de anatomía. Tal vez invitado, pero yo creo que más presionado por el mismo doctor Salvador de Lara Galindo, hace su ingreso a la Sociedad Mexicana de Anatomía, porque el doctor de Lara, yo me imagino que lo conocía al final de los tiempos. Aquí podemos observar al doctor cómo participaba dentro del departamento de anatomía en las sesiones que se hacían. Ahí está el doctor de Lara Galindo, el que podemos ver allá de lentes, ¿no? El doctor de Lara Galindo, la doctora Patricia Herrera, también todos estos expresidentes de la sociedad, la doctora Patricia Herrera, el doctor Joaquín Reyes Telles, y aquí vemos al doctor Natalio. Entonces el doctor Natalio lo podemos ver nosotros. Esta fisionomía, ¿cómo cambia de ser peón? Yo por eso le pongo acá el peón dando una clase de anatomía creo que me decía que era de tórax, ¿no? Anatomía de creo que se lo digo con mucho cariño, porque para mí es una persona que enaltece la profesión médica, enaltece a la universidad y enaltece a la anatomía en este caso. Siempre es una persona dedicada, y si ustedes van ahorita, o no ahorita no, porque está aquí, pero mañana lo van a ver trabajando, siempre cuidando las piezas de anatomía, las últimas piezas que quedan en el acervo de anatomía del departamento de esta facultad. Participa en todos los eventos académicos, sociales, siempre presente. Platicaba yo con él, y ¿saben qué? Desde que ingresó en 75 más o menos, no ha faltado a una sesión, a un congreso o reunión de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Me imagino que el doctor Manuel Granados tampoco. Dice que, bueno, sí faltó a la de Chihuahua, pero le decía yo que ahora la va, ¿no? Entonces, Durango ya no se acuerda del doctor, ¿no? Entonces, a una faltó que no recuerda cuál es, me dice, ¿qué es de Chihuahua? Le dije, pues no se preocupe, ahí va a ver, es que faltó porque no se ha hecho en Chihuahua, doctor. ¿No? Entonces, el doctor Natalio fue presidente de la Sociedad Mexicana, como se los comentaba, en el bienio 91-92, organizó la reunión de morfología en Michoacán y el 16 Congreso Nacional de Anatomía en Pachuca Hidalgo. ¿Y por qué es importante esto? Porque para mí es muy importante, porque yo era estudiante y ahí conocí al doctor, tuve la oportunidad de tomar este taller que se llama Elaboración de Material Biológico para la Docencia, y ahí nace una amistad con el doctor. Yo estaba en 3er año de medicina en Oaxaca, y entonces hicimos una buena relación, de tal manera que me invitaba aquí a la Facultad de Medicina, y así conocí yo el departamento de anatomía, y me invitaba a venir a preparar piezas con él. Bueno, aquí estamos preparando, aquí me invitó a dar un paseo para que yo conociera a Xochimilco, y aquí están, creo que sus hijas, aquí están, sus hijas ahora ya acá con familia, ¿no? Pero así, de esa manera de sencilla y siempre querer enseñar, él se trasladaba hasta la ciudad de Oaxaca para enseñarnos a limpiar, a lijar, a mantener los cadáveres que teníamos en Oaxaca y hacer piezas anatómicas para que no tuviéramos necesidad de estar pidiéndole a la universidad, decía él. Tuvo la grandeza de llevarse al doctor Bernal Sitz a Oaxaca de escondidas. Me invitaron aquí a la Facultad de Medicina para que enseñara el método de Carbowax, ¿no? Y entonces lo agarró y que se lo lleva
A nosotros nos los enseñó directamente el doctor Natalio y el doctor Bernal Sins en el año 1997, ¿no? El doctor Bernal tenía 87 y bien abrazador, estaba abrazando al doctor Lorena, ¿no? Esta influencia del doctor Natalio, por eso me decía alguien, bueno, ¿y qué tanto vas a hablar del doctor Natalio? Yo puedo hablar mucho de él, porque esa influencia me dejó embarcado, me dejó una impronta de tal forma que con esta relación casi familiar con el doctor Natalio, nosotros pudimos integrar un taller que se llama Citacomavi, taller de conservación de material biológico para la docencia. Tan importante que ahora todos los que estuvimos ahí tenemos una carrera asociada a la anatomía. Y sobre todo, ese taller se ganó el premio Andrés Besalio en el 2009. Pero ahora tiene un museo en el frontispicio de la Facultad de Medicina, ¿no? Y donde también están los agradecimientos al doctor. Lógicamente que el doctor no nada más es solo, ¿verdad? Tiene una familia y un pilar fundamental de esa familia es la señora Gavina, que siempre lo está acompañando. Siempre a donde íbamos lo estaba acompañando. Y siempre anda aquí la señora Gavina, que está aquí adelante de nosotros, vean ustedes, y aquí la tenemos siempre, con mucho cariño con nosotros los que tenemos. Por eso yo quería decir, no nada más leer algo del doctor, sino enseñarles, darles muestra que el doctor es un gran personaje, es una gran persona a nivel de la anatomía, a nivel nacional, yo quiero decir. Claro, es muy callado, nunca dice yo lo hice, no, yo participé, no, él es muy callado y se reserva cualquier comentario. Por eso a veces, en lugar de aprovecharlo, nos aprovechamos de él. Por eso mismo, doctor, muchas felicidades, en buena hora, y muchas felicidades a su familia por tener tan importante como jefe de su familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángeles. En representación del doctor Rodrigo Lizondo, presidente de la sociedad y como parte de la mesa directiva, tengo el placer y el honor de entregar al doctor Natalio un reconocimiento por parte de la mesa debido a su nombramiento este año como el año académico doctor Natalio González Rosales. Doctor maestro, muchas gracias. Doctor, me gustaría dar algunas palabras. Sobre todo, gracias a la concurrencia, gracias a la mesa directiva de la Sociedad de Anatomía, gracias al comité encargado de hacer estas evaluaciones. Creo que no soy el más indicado para recibir este reconocimiento, lo agradezco. Y les diría, como decía muy agradecido, Pedro Vargas, muy agradecido. Estaba viendo también a Juanes, que están hablando de también a todos los activistas sociales, y recordaba a Juanes que le preguntaron cómo se siente que van a dar algún reconocimiento. Muy feliz, muy contento. Gracias. Doctor Elizondo, estamos con usted. Felicidades a la familia también. Y bueno, continuamos con el siguiente punto del orden del día, que se refiere al anuncio del podcast Why Anatomy, que está a cargo de la doctora Nasa, es profesora también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Está disponible en la página de internet de la sociedad. Pueden ustedes escuchar. Bien, como siguiente punto en el orden del día se encuentra el aviso de la coordinación y asuntos generales. En asuntos generales quisiera comentar esta sesión especial
transmisión desde otro continente. En este caso, dado la situación del Congreso Europeo de Anatomía y Clínicos, donde la Sociedad Anatómica de nuestra, la mexicana, fue invitada a participar como una entidad invitada en este congreso, y donde se hizo actividad académica importante. Dentro de esto se participó tanto en las conferencias magistrales como en la moderación de actividades de otros anatomistas extranjeros. Debo decir que fue una presentación donde hubo gente anatomistas de los continentes, de 51 países, que fue también que a la sociedad mexicana nos compite primero relacionarnos con otros anatomistas de diferentes lugares, aprender y sobre todo crear lazos que nos permitan eventualmente a los interesados de la sociedad que pudieran tomar ventaja de todas estas relaciones. Debo decir que conmigo estuvo el doctor Diego Pineda, vicepresidente, y también estuvo el doctor Alejandro Cura, que es el vocal de la internacionalización de la sociedad para este trienio. También debemos señalar que esta fue directamente una invitación, no representó ningún punto para la sociedad mexicana de anatomía y tampoco para todo cargo del Congreso Europeo. Señalando por un lado la situación económica actual. Bien, también quisiera comentar que se ha estado trabajando muy intensamente en la encuesta nacional sobre educación e investigación en anatomía, misma que cierra el día de mañana. Ha habido una excelente respuesta por parte de los estados, donde se ha nutrido información acerca del estado actual de la educación y la investigación en diferentes partes del país. Entonces, esto creo que es un esfuerzo importante que nos va a permitir tener un diagnóstico, una vista general y diagnóstico de lo que cómo nos encontramos en estos dos puntos, tanto de la educación como de la investigación. Si alguien falta de esta respuesta, todavía está disponible hasta el día de mañana. Por otro lado, decirles que cada vez se ha avanzado mucho en los preparativos del Congreso de Chihuahua, la reunión nacional de morfología de Chihuahua, y decirles que los esperamos con mucho gusto ahí en el mes de septiembre cuando sea esta reunión. La Universidad Autónoma de Chihuahua, su facultad y el equipo de personas que están allá han realizado una labor muy importante. Creo que esos serían los puntos en asuntos generales. Sí, doctor Carlos, usted tiene que dar un punto. Entonces, gracias, señor presidente, por estos comentarios y asuntos generales. Abrimos primero al pleno. ¿Hay algún asunto general que alguien quisiera tratar? Doctor Granados, en un momento le acerquen el micrófono. Mira, es un asunto que no es tan general, pero que es muy importante para la sociedad. Primero que nada, antes de entrar al asunto, felicidades a Natalia. Lo conozco desde hace muchos años, antes de que entrara a la facultad. Es importante recordar, pero y en el departamento 5 y medio años, y él trabajó conmigo,
autoridades, nunca nada tan merecido como esta es de capacidad, es de entrega, es de profesionalismo. Para hacerte la recta, no te el próximo domingo, el día 30 de junio, termina la vigencia del secretario patrimonial. Esto implica que hay que convocar a elegir a un secretario patrimonial. Esto que está ocurriendo ahora es primera vez que ocurre en cuanto a que el secretario hace el papel del presidente. Está bien, lo entiendo, ya la cosa a distancia, la cosa que él habla, etcétera, etcétera, yo lo entiendo. Adelante, no me sorprende. A mí en lo personal me parecería que debía estar presente, pero yo sé que también no es posible siempre. Nada más quiero decir que Willy lo hizo siempre. San Luis Potosí se lo da el nombre de Virgilio, lo hizo siempre, y no es nada, yo lo entiendo. Pero hay que anteponer las cosas de la sociedad. Y para mí, el secretario patrimonial es una figura dentro de del directorio de los lugares que ocupa el cuerpo directivo de la sociedad, es importante. Eso termina el día 30. Normalmente o habitualmente, en julio no ha habido sesiones, porque las vacaciones de la UNAM entonces nos saltamos y nos vamos hasta corto. Pero en esta ocasión sí puede haber sesión, porque tenemos una semana. Si no me recuerdo, el jueves es 25, 26, 27, no me acuerdo, pero hay un jueves posible de hacer sesión. Hace 3 años se hizo una sesión extraordinaria dentro de la sesión ordinaria para nombrar al secretario particular. Y no hacerlo así en la próxima sesión, nos quedaremos sin secretario patrimonial, hasta agosto. Yo no sé qué tan importante sea para ustedes o para los miembros de la sociedad. Para mí es de vital importancia y para mí me parecería que a lo mejor no se puede invitar a un ponente, lo entiendo, porque no nos queda la actividad de mañana y estamos de vacaciones desde ayer. Desde ayer, el séptimo ideal, vayamos mañana, perdón. Pero sí tenemos, la mesa puede informar a los miembros de la sociedad que hay esta posibilidad de proponer el secretario patrimonial y de alguna forma a mí se me ocurre que el Consejo Consultivo también lo puede convocar el presidente que acaba de salir. O sea, como que están perdiendo las líneas, porque el presidente que acaba de salir preside el consejo interno, el Consejo Consultivo de la sociedad. Y nos podremos reunir, si les parece conveniente, el martes de la tercera o cuarta semana de julio, que es el 24 o 25, no me acuerdo, y entonces tener la sesión el jueves y hacerla, tomar la decisión de nombrar al secretario patrimonial. No estoy presionando, no estoy haciendo nota que va a generarse esta posibilidad, y yo creo que la mesa no menciona nada. Entonces, yo pienso y propongo que de alguna manera aprovechemos la sesión de julio, no hagamos sesión, si no hay ponente, pues no la hagamos, nada más hagamos una sesión para nombrar al secretario patrimonial. Bueno, 3 miembros pueden proponer nombres para la secretaría de 3 años y creo yo que viene aquí el Consejo Consultivo nos podemos enviar el martes antes de la sesión, hacer también una propuesta de parte de nosotros para conocer el día jueves de esta semana y nombrar al secretario patrimonial. No tener hasta agosto, y es un poco apresurado porque es el previo a septiembre. En septiembre ya que se abrió el Congreso, entonces usted, doctor Elizondo, con base en la propuesta hecha por el presidente honorario, el doctor Granados, consideramos adecuado someter a votación esta propuesta de que en julio se lleve a cabo esta sesión exclusivamente para la asignación de nuestro secretario patrimonial. ¿Está de acuerdo?
Levantemos la mano, por favor, los que estemos de acuerdo. Levanta la mano, no podemos ver si está levantando la mano. Ok, bajamos la mano. ¿Abstenciones? ¿Ninguna abstención? ¿Usted está absteniéndose? Ok. ¿En contra? Perfecto. Entonces se aprueba por unanimidad y entonces programaremos para que la próxima sesión, que sea el jueves 25 de julio, se lleve a cabo la selección y designación del secretario patrimonial. Por detrás, consejo consultivo, entonces hablarán para checar la propuesta de candidatos. Así lo asentamos entonces. Gracias, doctor Granados. ¿Hay algún otro asunto general? Allá arriba, por favor. Buenas noches. Primero, felicitar al doctor Natalio. Muchos de los miembros numerarios actuales hemos sido miembros estudiantes primero y posteriormente miembros numerarios, y yo creo que en el futuro continuaremos en la sociedad. Y en relación precisamente a esto, yo tengo una petición. Nos están llegando los correos de aviso de las sesiones a los miembros foráneos muy tarde. En la sesión pasada me fue imposible asistir, me gusta asistir, yo vengo de la ciudad de Puebla, y entonces no estamos teniendo la información en tiempo. En relación a eso, quisiera hacer una pregunta sobre el concurso regional sur de morfología. No hay una convocatoria en internet. Yo trabajo en dos instituciones, en una pública y una privada. La pública sí se enteró. Mis jefes en la privada me dijeron, ¿y por qué no fuimos nosotros? Entonces, muchos, de hecho somos muy pocos en Puebla, que somos vigentes como miembros de la sociedad y no tuvimos información al respecto. Yo creo que hubo ahí algún problema, no hay convocatoria publicada en internet, no sé qué pasó. Nosotros nos enteramos cuando ya estaban las fotografías de la premiación del concurso, entonces no sé cómo estuvo. Doctor Elizondo, ¿desea comentar algo al respecto? Pues se ha estado intentando acortar los tiempos para la publicación de las convocatorias de las sesiones mensuales. La distancia y las ocupaciones, pero lo tomaré en cuenta así para procurar tenerlo con un aviso, con una semana de anticipación. Modificando la planeación para poder lograrlo. De nuestra parte, al gremio del sector ejecutivo, buscaremos que dicha invitación para las sesiones esté llegando a ustedes por lo menos con 7 días de anticipación, es decir, por una semana, para tener el tiempo adecuado de planeación de estos eventos. Y vamos a hacer observaciones a las minutas de la forma más adecuada. Asimismo, veremos que todos los siguientes concursos regionales se dé difusión igual con antelación, no solamente en medios locales, sino en nuestra página de Facebook. Recordemos que tenemos la página oficial y que se vean publicados, que de hecho estuvieron publicados un tiempo en la página de la sociedad, más allá de la de Facebook, también la de la sociedad, pero vamos a ver que esté más frecuentemente publicado para que pueda llegar a más población. Entonces, ¿algún otro asunto general? Bueno, si es así, todavía nos queda un último aspecto. Como vieron, hoy tuvimos la invitación de la editorial Wolters Kluwer, quien viene a presentarnos un libro para cerrar los actos de sesión y para hacer un ya casi tradicional rifa de libros entre los estudiantes presentes y personal presente. Pedimos a la licenciada Silvia, si puede pasar por favor al frente para hacer nuestra presentación. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí, a nombre de la editorial Wolters Kluwer, es un gran gusto y un gran honor estar presentando al libro de Snell, Neuroanatomía Clínica, en su 8ª edición. Este es un libro nuevo, ya ha sido conocido por varias escuelas y facultades de medicina. El autor, Richard Snell, ya no está con nosotros. Aquí les muestro la fecha de deceso, que fue en 2015. Y son esas extrañas coincidencias de la vida, ¿no? Por ejemplo, estamos comentando de que el doctor Natalio, que estuvo en Puebla y su congreso lo hizo en Pachuca, está haciendo esta presentación en pachuqueño. Entonces, ese tipo de cosas que son coincidencias raras, pues también tienen que ver con Snell, porque resulta que el doctor Snell daba anatomía, y aquí les voy a colocar. Of course, it goes over the back of the heart and drains into the coronary sinus. Sí, él daba anatomía y uno de sus temas favoritos era corazón.
Esta nueva edición, al ya no estar con nosotros, la retoma el doctor Ryan Strisgerber. Él lo está liderando a nivel de Nashville, Tennessee, y en esta nueva edición, ¿qué es lo que se está planteando? Son 18 capítulos en total, y cada capítulo va a tener sus casos de estudio, ya que neuroanatomía siempre tiene que ser una materia de tipo básico clínico. Ambas tienen que estar totalmente unidas, no se explica una sin la otra. Un énfasis con la organización funcional del sistema nervioso. Asimismo se dio una revisión y actualización para que sea un contenido más conciso y directo. Las imágenes de tipo resonancia magnética fueron actualizadas, así como las fotomicrografías, ya que esas tecnologías pues han ido avanzando, los libros no pueden quedarse atrás. Entonces, estas imágenes y este apoyo visual que ahora el médico general tiene que enfrentarse ya en su día a día, se encuentran en este libro. Asimismo, hay nuevos conceptos clave para que los vean cómo los libros, Snell en su octava edición tiene sus objetivos claros. Aquí viene, por ejemplo, un ejemplo de un caso clínico presentado. Vamos viendo notas clínicas, conceptos clave que muchas veces cuando estamos a minuto o a poco tiempo de presentar un examen, estos conceptos claves son de gran utilidad para el estudiante, incluso también para el profesor, para ver qué es lo que va a ir abordando. Asimismo, ¿se acuerdan que se presentó un caso clínico? Pues también se presenta la resolución de casos clínicos, algunas preguntas de revisión y incluye un ebook. Entonces, al respecto del ebook, vean cómo aquí estamos en The Punch, que es la página oficial de Wolters Kluwer. Uno se da de alta con la clave que ya viene proporcionada en el libro, uno puede acceder a él y uno incluso puede acceder a las imágenes. Y puede uno descargarlas, puede ir haciendo diversas actividades. Entonces, eso es al respecto de ello. Y obviamente, al ser una edición en español, sí se convocó la editorial preocupada justamente en la alta calidad de sus libros, se preocupa justamente en que su edición en español tenga a grandes revisores, y se convocó a gente de Iberoamérica, y entre ellos tenemos el apoyo del profesor y un gran amigo, el doctor Alberto Manuel Áquiles Castellanos, asimismo del doctor Antonio Soto, y está el doctor William Humberto Tres Diseños. Se dan cuenta, son nombres conocidos por nuestra sociedad, es decir, directa o indirectamente tiene también el aval de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Pues sin más preámbulos, este es el libro de su octava edición, y creo que muchos están aquí por obviamente la parte de la rifa del libro, así que Silvia, te cedo el espacio. Obviamente tenemos que hacer lo de los papelitos. Si alguno ya tiene su papelito llenado y no nos lo han entregado, por favor, entréguenlo, porque vamos a hacer la rifa de 2 Snell en su octava edición. Faltan aquí unos papelitos. Sí, el doctor lo está notando porque hay un programa dentro de nuestra facultad que se llama Kilos por Libro. Libros por kilo, perdón. Entonces, pues ya tenemos listos todos, ¿verdad? Ya nadie más falta de los asistentes. Pues el nuestro Natalio lo va a elegir. Le cedemos el micrófono al doctor Natalio para que lea quién va a ser el ganador de esta octava edición. Luis Eduardo Quijano Martínez. Luis Eduardo Quijano Martínez, ¿está presente? Pues vamos por el segundo. Dijeron una mano santa, y como el doctor ya usó la mano derecha, ahora usará la izquierda.
Edith Adame Avilés. Si no se encuentra. Dirían los jóvenes, otra oportunidad. Eddie Alejandro González Sánchez. Eddie Alejandro González Sánchez. Muchísimas gracias. Si nos ponemos tantito de pie. ¿Sí? Ok. Hacemos tantito el proceso protocolario. ¿Vale? Nuestros ganadores siguen presentes y por favor nos firman sus gestos. Pueden pasar con la asistente Silvia, por favor, para firmar de que recibieron el premio los ganadores, por favor. Bueno, a ustedes. Agradecemos mucho el espacio que nos han brindado aquí en la sociedad. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Amador. Bueno, si no hay algún otro asunto general. ¿Sí? Ok. Ya no hay más asuntos generales, doctor Elizondo. Estamos por concluir esta sesión. Por favor, estamos esta sesión con otro fuerte aplauso para el doctor Natalio. Que pasen muy buena noche. Me preguntan por un asunto sobre la entrega de constancias de esta sesión. Les comentamos, como lo dijimos al inicio de la sesión, que por desgracia, por cuestiones de paquetería, no fueron posibles llegar ni los reconocimientos originales ni las constancias, pero todo esto será entregado sin falta para la siguiente sesión.